Pues para nosotros en particular es una súper gran noticia. Llevamos años trabajando para que haya más mujeres en las aulas. Desde que yo empecé aquí hace 17 años la progresión ha sido notable. Empezamos con una o dos, bueno, o con ninguna en alguna edición, y ahora pues por primera vez hay más mujeres que hombres. No es que nuestro objetivo sea que haya más mujeres que hombres, pero que sí haya un número equitativo, y yo creo que esto lo que demuestra es un cambio en la industria, que el cambio ya está sucediendo en una industria donde solo el 23% de las CEOs que hay en la industria deportiva son mujeres, y en las federaciones presidentas solo hay un 30%, con lo cual yo creo que las mujeres se sienten preparadas para liderar, y una muestra es lo que está sucediendo, ¿no?, este año. Nosotros básicamente nos hemos centrado en tres iniciativas. La primera es facilitar la inclusión de la mujer en nuestros programas de formación a través de fondos de becas, es decir, barriendo las barreras económicas, que esto muchas veces era un tema. Haciendo alianzas con plataformas como por ejemplo AEMET o World Football Summit, Women in Football, todas aquellas plataformas que tienen especial sensibilidad con la facilitación de la inclusión de la mujer en lo que es la industria, y el uso de referentes, que yo creo que es básico. Cuando una mujer ve que otra ha llegado a un puesto directivo dentro de la industria, en este caso la industria deportiva, ya no es un sueño, ya empieza a ser una realidad. Tengamos en cuenta que 9 de cada 10 mujeres encuentran barreras a la hora de entrar en esta industria, y lo que vamos notando cada vez más es que vienen no con la pregunta de si van a poder, sino cómo lo van a hacer. Entonces sí que vienen preparadas para conseguir sus objetivos. Yo diría que vienen más empoderadas. Fundamentalmente una formación sólida en gestión deportiva, que yo creo que es lo que hace que se puedan medir, ¿no?, de igual a igual con el resto de colectivos. Una formación en marketing, gobernanza, en sostenibilidad, liderazgo, yo creo que es una formación sólida. Luego también una red de contactos internacional. Nosotros en este programa en concreto existe esta red, pero luego ponemos en contacto, y también hay actividades que se hacen en conjunto con el resto de estudiantes de los demás programas, y al final acaba siendo una red que se retroalimenta, donde cada vez hay más mujeres y, como decía antes, hay referentes cada vez más sólidos. La confianza y sobre todo liderazgo para que ellas se sientan lo suficientemente preparadas para luego ocupar puestos de dirección y de liderazgo dentro de la industria. Pues yo creo que seguir trabajando en esta línea, donde facilitemos la formación a la mujer a través de fondos de becas, potenciar las alianzas que ya tenemos y quizá hacer de nuevas, y sobre todo que la brecha de género ya deje de ser una noticia, que tengamos de forma natural el mismo número de hombres y mujeres en las aulas, y que eso se pueda reflejar después en la realidad.